Hola a todos, espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta de traeros la reseña de la nueva paleta de Natasha Denona. Es la Glam Face Palette en el tono Light. Ayer os he subido en el canal la reseña de la Glam Face Palette en tono Dark. Si no la habéis visto os la dejo aquí, también la tendréis en la caja de información. Así si estáis interesados en ver también lo que pienso de la otra paleta, ver los swatches, ver las comparaciones de las dos paletas y también de otras paletas de Natasha Denona, tenéis los dos videos en el canal y si como yo no habéis sabido elegir entre una y otra, pues ya me daréis vuestra opinión de las dos paletas en los comentarios. Ahora que sabéis que yo no he podido elegir entre una u otra, vamos a seguir con la reseña de la Light. Viene en un cartón como este, con un color champagne plateado muy bonito, con el nombre de Natasha Denona, el nombre de la paleta en la parte de adelante. Por detrás, como siempre, tenemos una descripción sobre cada una de las sombras. También tenemos el nombre de las sombras como las tiene Natasha Denona. Tenemos esta vez dos sombras nuevas, pero ahora vamos a hablar sobre ello. Tenemos un poco sobre la marca y como siempre que está fabricado en Italia. La paleta contiene 13 gramos, no está especificado el gramado de cada una de las sombras ni tampoco del iluminador y del colorete, entonces si vosotros lo sabéis, dejármelo saber en los comentarios y así podéis completar mi reseña. Vamos a hablar un minuto sobre el nuevo packaging, es muy bonito, es muy elegante, muy lujoso, me gusta muchísimo el nuevo packaging, con un efecto espejo que nos gusta a todos. En la esquina podemos ver ND en relieve de Natasha Denona con el nombre de la paleta. Me gusta mucho el nuevo packaging, de verdad que no me canso de decirlo, es súper elegante. Y por detrás tenemos una pequeña etiqueta que habla sobre la paleta. Y ahora sí, vamos a abrir la paleta. La pongo de revés para que no tengáis reflejo con las luces. En la parte de arriba tenéis primero el colorete y después el iluminador con una pequeña tapa para proteger el colorete y el iluminador en crema. Y después tenemos 5 sombras de ojo, 3 de ellas son mate y 2 son con la nueva fórmula de una nueva tecnología japonesa que tienen un brillo extremo. Ahora veréis los swatches y vais a flipar, son muy bonitas. Tienen como ese efecto plateado del papel de plata de tanto que refleja la luz. De todas formas lo estáis viendo ahora cuando muevo la paleta. Si pongo frente a la luz veis solo los pan en color blanco de lo que refleja. Son súper bonito. Deciros que esas dos sombras solo las vais a encontrar en las dos nuevas paletas de Natasha Denona, en la Dark y en la Light. En el cartón, en la parte de detrás podréis ver el nuevo nombre que es KS. No sé el significado de KS, entonces si lo sabéis dejármelo saber en los comentarios. Los números son 412 KS y la otra es 415 KS. Y para la Dark los números son 407 KS y 410 KS. Y esperemos que en las siguientes paletas de Natasha Denona habrá más KS porque son muy bonitos. Debéis ir en tienda a tocar esas sombras porque aparte de cremosa vais a ver la luz y el destello que tienen, es impresionante. Ahora os voy a enseñar la paleta de más cerca, os voy a enseñar los swatches de solo esta paleta y después al lado de la Dark para que podáis ver la diferencia entre una y otra. También con el tutorial del maquillaje que llevo y nos vemos justo después para hacer una conclusión y daros mi opinión sobre esta paleta.
empezaré utilizando el colorete y el iluminador de la paleta. Lo que quiero hacer es en una mitad del rostro aplicarlo con un pincel y en la otra mitad del rostro aplicarlo con mi Beauty Blender. Así veré cómo se trabaja el producto, si se puede modular la intensidad y con cuál de los dos es mejor aplicar el producto. El colorete se puede modular, puedo tener algo muy natural, muy ligero, a algo mucho más intenso. El color es muy suave, es un color muy bonito, es un rosa nude muy suave y creo que le puede quedar bien a todo el mundo. A lo mejor a pieles media a oscura habrá que intensificar bastante el colorete para que sea más visible. Lo que veo es que ese colorete tiene micropartículas de purpurina, son muy finas, pero sí hay. Creo que lo podéis ver vosotros también en cámara que brilla un poco mi mejilla. Por eso he empezado con el colorete, porque quería ver si las micropartículas de luz se veían y si se ven. Si os molesta las partículas de luz en los coloretes, os gustan los coloretes mate, ese no es mate, tiene micropartículas de purpurina. Ahora voy a seguir con el iluminador. Como podéis ver, el iluminador es muy intenso. Voy a coger mi pincel de polvo para difuminar un poco el iluminador. Es un color muy bonito, es un color champagne. Me gusta muchísimo ese iluminador. Creo que ese iluminador le puede quedar bien tanto a una piel muy clara, a una piel muy oscura, porque no es un iluminador con un subtono debajo, es champagne, pero no tiene un color. No sé si ya habéis visto algún iluminador, cuando lo ponéis brilla, pero si miráis así el reflejo que tenéis en vuestra mano o donde hacéis el swatch, hay algunas veces un subtono pues naranja, un subtono rosado, y entonces hace que se nos mancha la mejilla si no somos de un buen color de piel para ese iluminador. Y es algo que no pasa con ese iluminador y tampoco no pasa con el otro iluminador de la otra paleta. Pero no os digo nada sobre la otra paleta, si queréis ver la reseña ya está en el canal. Ahora voy a aplicar el colorete y el iluminador con mi esponja. Ya os puedo decir que mi aplicación favorita del colorete es con la esponja. Tengo directamente el acabado que me gusta, tengo la intensidad que quiero directamente aplicándolo con la esponja. Cogí ya 2 veces. Hice una primera aplicación donde tenía un colorete más natural, muy nude. Y en la segunda ya tengo el acabado que me gusta a mí, la intensidad que yo quiero. Con la esponja tengo un acabado más natural, más fundido en mi piel. Tengo la sensación que es mi piel, que tiene ese subtono rosado muy bonito y que no tengo una aplicación de maquillaje. Así que personalmente me gusta más con la esponja. Voy a coger la parte más fina de mi esponja y voy a aplicar el iluminador. No tengo nada más que decir que la esponja para mí es lo mejor para hacer la aplicación de los productos. Efecto natural muy bonito. Como os he dicho antes, parece mi piel es mejor con algunos productos, pero parece que sea natural, que no es algo que he aplicado como en esta parte. Aquí veo más el producto, es muchísimo más intenso con el pincel, pero lo que voy a hacer es con mi esponja fundir los productos porque me gusta muchísimo más la aplicación con mi esponja. Decidme en los comentarios qué os parecen los productos, cómo vosotros lo veis mejor. No creo que la cámara capte bien las imágenes como yo lo vi en el espejo, pero aquí hacía ese efecto pues polvoriento que tenía en el rostro, que aquí no, y es debido al pincel y la esponja. Ahora sí podemos pasar al maquillaje de los ojos. Tenía muchísimas ganas de probar las sombras de esta paleta. Voy a empezar con el color Crease y lo voy a aplicar en mi cuenco, pero solo en la parte interna de mi ojo.
Esta misma sombra la voy a aplicar en mi línea de pestaña exterior. Con un pincel difuminador voy a coger la sombra transición y voy a difuminar la sombra que he puesto en mi cuenco. Esta misma sombra la voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior. Con un pincel preciso voy a coger la sombra Smoke y lo voy a aplicar en mi línea de pestaña superior. Cambiar de pincel, cojo la misma sombra y lo aplico en mi línea de pestaña inferior de la parte media externa de mi ojo. Con un pincel bola difuminador cojo la sombra Crease y difumino mi línea de pestaña inferior. Con un pincel espuma cojo la sombra In the Corner y la aplico en mi párpado móvil de la parte interna hacia el medio del ojo. Con el mismo pincel espuma cojo la sombra Outer Corner y la aplico del centro hacia la parte externa de mi ojo. Aplico también la sombra In the Corner en mi lagrimal. Decidme en los comentarios qué os ha parecido el maquillaje que he realizado. He querido hacer algo diferente, algo que no se suele ver aquí en mi canal, entonces espero que os guste. Si queréis ver más maquillajes con esta paleta, podéis ir en el Instagram de Natasha Denona y también en su canal de YouTube. Veréis un montón de maquillaje con la Glam Face Palette. Hay tanto maquillajes de día que maquillajes de noche. Hay también tutoriales que transforman un look de día a un look de noche, así que hay para todos los gustos. Tendréis en la caja de información su Instagram y su canal de YouTube y así le podréis echar un vistazo. Para concluir sobre esta paleta, deciros que la calidad es genial, es muy buena, me encanta el colorete, me gusta muchísimo el iluminador. Era la primera vez que utilizaba productos del rostro de Natasha Denona y estoy muy contenta tanto con la Glam Face Palette en tono light que en el tono dark. Los productos son de muy buena calidad, los coloretes tienen una pigmentación increíble. Es exactamente lo mismo con el iluminador, dependerá de cómo lo trabajáis, si con un pincel o con una esponja. Podréis también modular el iluminador si queréis algo muy llamativo y que os vean a kilómetros, o algo muy suave para el día a día. Es solo ir dosificando para tener el resultado que más os gusta y el que queréis. Ahora os voy a hablar sobre las sombras de esta paleta. Me gustan todos los colores que he elegido. Los mates son muy cremosos, se difuminan súper bien, no he tenido ningún problema. Y para terminar, esas dos nuevas sombras son increíbles, reflejan la luz, es una pasada. Podéis trabajar la sombra de forma muy ligera para tener como un topper o un poco de purpurina, o trabajarla más intensa con el dedo calentando un poco la sombra y aplicándolo y hacer un efecto de papel de plata reflejando la luz a kilómetros. Es una pasada esas nuevas sombras, así que espero que muy pronto va a sacar otras nuevas paletas y que tendremos esa nueva fórmula porque me encanta. Ahora me vais a preguntar cuál me gusta más de las dos. Ayer haciendo la reseña de la oscura os dije que mi preferida era la oscura, pero por el simple hecho que los colores me llaman más la atención, son colores que utilizo muchísimo, me encantan esos colores cálidos. Mi sombra favorita es esta de aquí, así que voy a seguir con la misma opinión que ayer. Mi paleta favorita es esta, pero es por los colores. Esos colores a mí me pierden, son los que más utilizo, yo los puedo utilizar a diario. Personalmente mi preferida es esta. Si voy a seguir utilizando la otra, sí, porque me gusta muchísimo. Las sombras, como os he dicho, se trabajan súper bien y esos colores son también muy bonitos, son más naturales, son para un maquillaje más simple, un maquillaje más romántico, menos llamativo. Podéis hacer también maquillajes de noche, podéis hacer también un smokey con esta sombra y después aplicar esta. Podéis hacer muchísimos maquillajes. Ahora si me preguntáis para qué tipo de persona está hecha esta paleta,
Primero, para las personas que tienen muchísima prisa, que quieren tener un todo en uno en una sola paleta. Como os he dicho en la reseña de ayer, lo único que falta en estas paletas son un bronceador. Entiendo que sea difícil de tener un bronceador para piel oscura y un bronceador para piel clara que vaya a todo el mundo. Es complicado. Pero es lo único que podría decir yo sobre esas paletas, es que falta un bronceador para tener solo una paleta que nos vaya para todo. Ahora, esa paleta está hecha para gente que quiere, como os he dicho, un todo en uno, que no quiere tener un montón de paleta en casa, que tiene prisa por la mañana porque en 10-15 minutos tenéis el maquillaje hecho, tenéis colorete, iluminador, maquillaje de ojo. Es muy simple de utilizar, es muy rápido y no tenéis que pensar igual que en la Glam, que hay muchísimas sombras, qué maquillaje me voy a hacer. Aquí tenéis 5 y no tenéis más. No os tenéis que ir pensando qué voy a conjuntar con qué. A muchísima gente le gusta mucho los nombres así, transición, cuenco, parte externa, smoke, en fin, que me habéis entendido. A mí personalmente me gusta más cuando las sombras tienen un nombre. Ahora os preguntaréis si una persona con el tono de piel medio a oscuro puede utilizar esta paleta. Sí, lo único que tendréis que hacer es intensificar un poco más el colorete. El iluminador va a quedar bien a todo el mundo porque, como os he dicho en el vídeo, no tiene un subtono, así que no va a ser una mancha clara a las personas que tienen la piel más oscura. Podéis hacer un montón de maquillajes con esos nude, os va a resaltar más vuestro tono de piel al ser más claro. A diferencia de la oscura, será más nude para vuestro tono de piel. Esa se verá más porque los tonos son más fríos, entonces hará como un poco los maquillajes con la Glam. Pero tanto si tenéis una piel muy clara o una piel muy oscura, podéis comprar esta paleta, ya es solo vuestros gustos. Yo, como os he dicho, no he podido elegir, las dos me gustaban. Tengo una preferencia por esta, pero esta también me gusta muchísimo. La calidad está en las dos paletas, así que podéis ir los ojos cerrados a comprar la que más os gusta o las dos, porque es un acierto al 100%. No sé si es de edición limitada, si lo sabéis, dejármelo saber en los comentarios. Si es de edición limitada, no dudéis en ir a comprarla porque después os vais a arrepentir de no haberla cogido el día que no encontráis. Y nada, ya os he dicho todo sobre esta paleta. Si tenéis alguna duda, dejármelo saber en los comentarios, que contestaré con mucho gusto. También, si se me ha olvidado decir cualquier cosa sobre la paleta, completar mi reseña en los comentarios y así entre todos nos vamos ayudando. Como os he dicho, tenéis la reseña de la oscura en el canal, así que si os interesa ver también la otra reseña, está en el canal, en la caja de información, y lo había puesto en la i al principio del vídeo. Yo ya me despido de vosotros, pero os dejo con los swatches de comparación de esta paleta con la Glam Palette y la Mini Glam. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ninguna de las sombras se parece, ninguna tiene el mismo subtono. Los brillos para los que son brillantes no es para nada el mismo. Así que si tenéis la Glam o la Mini Glam, podéis comprar también la Glam Face Palette porque ninguna sombra es parecida.